Muy bien. Jóvenes, su atención por un momento, por favor. Los ubicamos por secciones. Lo único es que no va a ser de este lado, sino que del lado del fondo de la cancha. Por favor, siempre terceros, segundos y primeros a un lado. Por favor, terceros, segundos y primeros a un lado. Tengan la bondad. Jóvenes, disculpen, ¿me escucharon? ¿Me entendieron? Disculpen. ¿Se me escuchó? Gracias, gracias. Los ubicamos, por favor, terceros, segundos y primeros. Tengan la bondad. Muchísimas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Organizados por secciones, por favor. Terceros, A, B y C. Segundos, A, B, C, D. Y primeros, A, B, C. Por favor, en ese orden. Bien ordenadito, por favor. Nos hacemos hasta el fondo lo más que podamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy buena tarde. Jóvenes de tercero, por favor, se ubican en su sección. Muy buena tarde, es un gusto saludarles, Dios les bendiga. En primer lugar, pues damos la bienvenida acá a la Academia de Lenguas Mayas, que hoy nos honra con su presencia. Y la actividad prevista ya está montada. Únicamente suplicamos ahí su colaboración. Ellos van a tener, ahí sí que la programación, la organización y por supuesto la conducción de todo el evento. Vamos a suplicarles, escuchen bien por favor, su colaboración. No queremos escándalo. Voy a suplicarle a los primeros a hacerse un poco para atrás, por favor. Unos 3 pasos para atrás, 4 pasitos para atrás. Por favor, así damos un poco de campo, un poco de espacio para que tengamos libertad. Un poco más para atrás. Primero, un poco más, por favor. Un poquito más. Por favor, señoritas y jóvenes que están aún sentadas allá atrás en el escenario, creo que tenemos nuestra sección. Por favor, todas y todos a sus secciones. Tengan la bondad. Todos y todas a sus secciones. Nadie fuera a su sección, por favor. Muy bien, creo que estamos ya listos. Yo dejo en el uso de la palabra a quienes deben conducir el programa. Muchísimas gracias por su presencia, Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas. La comunidad educativa del Instituto Básico por Cooperativa les da la bienvenida y esperamos pues de que todo transcurra con normalidad. Bienvenidas. La indumentaria tradicional no es simplemente una forma de vestir. Como primer punto tenemos la invocación del día a cargo de la señora Porfidia Mo. Alenta chajojenal, yonana cacanán con hambre, tutu Porfidia Mo, tuk invocación regional.
tin kalane lo la khos wal sakom yo na chiwach lo la wilik lo la kam la kat chayo chaki kowil chayo chakansil parvinali lo la kawarik parvinali lo la kakorwal ayu wilko chachi chawach lo la instituto chakususajo takeko ke kapta estudiante ki wirahta wana ke qorik ki kamta wana si holoklal ti chakasklal de chahari pis chahari kapeu chahari kinohwal remam breken kohnal sakom chikas angkab ayu wilko chikes khik purkanta na holoklal chakasklal kanta na khikam iskan kohnal sakom خيرنا كتير أكيد بقامة وخوس قال سقم إخي وتقي لقلق كاسكويس لقلق قشاق والكيم أيو تقاه كمول تيه وكي كويل تيه وكانسل إراخ لقلق خوس قال سقم تكتله وين كي واج هولو كلال تقش كلال مقتنا وينال وتخمام قنا وينال وتخكين لقلق قال سقم ما نوكيو تريك ما نوكيو يوتك de holoklal rechakas klal loklah kemeh chaye chokowil chaye cho ansil ma qataqiwi ma chika taqawin ikhe otaqi loklah tikhinel wilkeb ayo wilik taqi ishoqi wilik taqi iwinak chakatilah kiwas loklah iq raswal tew raswal kushik chakancho holoklal chakancho chakas klal waskina taqawa ko na wispon wilik Panki yakal panki silak takah tihinel, ikhe wotakawis una wakun tihinel takikemol. Cakuta ke kowil ansil, cakuta woke kem ciholoklal cicakwas-klal, loklak anil. Anok tanak ka ciholoklal ipisi kapeu, wilah ken wilah mam. Cakateleh akiwachike, wilikcor rail, wilikcor winal, loklak kemol. Bahari rereho nakiwach. Hartoh pawo kiwas tikitak mam tikitak en loklah resil tasah chaye chokowil chaye cho ansil waskina takawa ko nawiskun haru take soklokem ayuk loklah kahso kakaling kiche takawim payhal che takawim pangkoral maki elok sirih koral kani korik kani holokral kani chakasklal aw panawok panakaw ilkem hatak mam hatak en hatak syukat hatak peslekat saksik takachi saksik takawach syatak kohno kohtunik re wili syatik tak kohno katanah kosechar lo lah resil kak enel kacuwail cakuy kesach kamak yang katuhya hachi yang katuhya hawach tawanati yang kayawek dewanati wili syade tiosyanik yang kancaci re tiosyanik yang kancawach percaya ki kowil caya kansil takai ikamal hayo cipame loklah pat wilik cipame loklah ya wilik caya ki kowil caya kansil mangkisah wakak iswilal ho kahci kakutami kakai wala yu cirih ikawarik cirih kapakon masah cikwas koki ken koki mam masah cikwas koki loklah kahsu kakal loklah resil tasha resil kak enel kacwail cewo chokowil cewo cho ansil waskina hukunal takawak una wiskong wilik rehreho cikwas lu kapis kakapeu cakateleho kiwasken cakatelo takiwas bam til os khale ka khale awek loklah kahso kakal intio syekh awe raswal loklah qih loklah sakom intio syekh awe qaswal qih qaswal sakom intio syekh awe raswal loklah te loklah kusik Indio sekawek loklah kaswal tew loklah kanil anak tanah si holoklah cakwas klal ipis kapeg waliking tilintio sekawek resil tasah ayu wilko aji kakori yo sekawek resil kakenel kacuwail oskale kakale bilah loklah kat ceco kawil ceco ansil Maka takawi macika takawin ki khukunal takai mam takai shiki wilke mayo takawa ko na wiskun takatilah wilki wachi khenahikat kimikat ishimikat kehemikat hoomikat waqimikat wuqumikat wasaqimikat walkhemikat lahekat khulahkat kamlahkat
loqlaj oxlajkat, kateleja winkiwat ken, kateleja winkiwat mam. Dios jale awek, jale awek. Es un sistema simbólico, lenguaje visual. Como segundo punto tenemos las palabras del señor presidente Ricardo Morán Bin. Chihuach con Camwili, Racana, Jumejilre, Camalbere, Mola, Pocomchi, Ricardo Morán Bin. Bueno, kalentak keholak, kalentak asyokak, kalentak kuhtanil, kalentak kuchilah kamanom, kalentak tutatakah kemol, kalentak tutahi cipats, kalentak tutahi pinamit muncu, sukil kuslisa utak cuacar humehil wile. Kenahi kuhtanik yang kaan cuacar hunjab, ketaki tihiib reka matak ulka takayo ke holak asyokak re inkah cirih rehci re taki ke kamah taki tutwes engkatyo syekha utak tut ulka tak cikaslak ma tanakan sah cokwach rumnak ci yonak cik syake cik take so iski calik heru makih takitsak heru kohoh cik take syacarak cika weche ruk hungkam room na wilik pech ho yo wala chki hal taqe tsak so isma ko kharik ta chik mas taqe khomi ga or sharela ko wach kamanik taqi manarik chire no ko khikwach room re wilik loqil re ka chi qaye chikut khik re chima tanak insah chikwach kharuh ich room akhire wastaqna chak akun nishkun panwal wilka taqayo taqtut kiwi kungkam o kawuk tak takik holak pa kungkam yonak siya kutsunul kiem arba harum che koheres oroh nok pa kungkam ne te orik takuk katak ne kwachirwi takik mo ang katusyeho awetu porfirio ruk awi kayo ruk utrik ne kwach kawi manarik naktir chokik kukachir kamaki kwach yonak ang katusyeho wema wilkat kasilak Bakit wulkap kahakuch kamanom tanak anik loklah kamanik wile katyo sheikha wuta. Saludos cordiales para todos y todas quienes estamos acá presentes. Señor director de este establecimiento, claustro de catedráticos, compañeros del equipo técnico de la Comunidad Lingüística Pocomchi, señoras tejedoras, jóvenes, señoritas, tengan a cada una de la mejor de esta tarde. La Comunidad Lingüística Pocomchi, en coordinación con el alcalde municipal, en coordinación con el director de este establecimiento y gracias también al espacio cedido, pues queremos llevar a cabo esta demostración, un trabajo legado de nuestros antepasados, un arte que admira a mucha gente a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando miramos un huipil puesto por las señoras y señoritas, cuánto tiempo ha costado, qué valor tendrá y cuál es su forma de elaborar. Nuestro objetivo primero es promover, fortalecer y dar a conocer todo ese trabajo, todo ese sacrificio que hace una mujer para llevar
ese huipil tan elegante, ese huipil tan adornado, al igual que nuestro contexto, cuando miramos también en nuestro alrededor flores, montes, animales, y todo eso conlleva un huipil. Es por eso que tenemos aquí a las señoras, y gracias a ellas, las señoras tejedoras de aquí de Santa Cruz, Verapaz, y de Tactic. A ustedes jóvenes, que a veces cuando empezamos a utilizar un uniforme, al salir del estudio, a veces se nos olvida el utilizar el traje típico. Ahí hace una representación elegante a una dama. Ese es uno. Lo otro, también queremos que cada uno de ustedes jóvenes nos demos cuenta cómo es la forma en que se elabora un huipil. ¿Cuánto ha costado en cuestión de tiempo? ¿Cuánto sacrificio tiene en el interior de todo esto? Para muchos ya desconocemos esto. Algunos tienen la oportunidad de ser hijos de tejedoras, y ojalá que los hijos e hijas también de tejedoras le puedan darle vida, le puedan darle continuidad a este gran trabajo, esa gran labor que las mujeres realizan desde hace cuántos años, no sabemos. Es por eso que ahora nosotros como comunidad lingüística ha sido parte también de nuestra labor el fomentar, demostrar y darles a conocer a los estudiantes que posiblemente nunca han tenido la oportunidad de ver a una señora sacrificándose para elaborar un huipil tan elegante. Es por eso que también estamos altamente agradecidos con el director de este establecimiento, con la catedrática o catedrático también del curso Idioma y Cultura Maya Garifuna y Xinca. Esto va a ser parte, según nos ha indicado el licenciado Manuel Co, va a ser parte del contenido de ustedes, la demostración de todo lo conglomerado, todos los recursos, todas las partes que conlleva la elaboración de un huipil. Así es pues, gracias jóvenes, gracias también al licenciado coordinador técnico que está presente. Nuestro objetivo acá es demostrarle a la juventud, darle a conocer el valor de una labor, de la labor que hacen las mujeres, ese sacrificio que hacen para obtener ese gran producto. Al ser utilizado, hace que una señora, una señorita, una niña sea tan elegante. Valoremos ese producto, jóvenes, démosle ese valor agregado. Lo que queremos también es que no se extinga ese gran trabajo. Wilik na maka alinta, wilik na makilon tawat sila lahi mawelo mawulon talawachin. Rumah kere ahwal wach ciri kere kayeu tanakerlokil, ma tanakal sahcik wach. Kare sukil kusli sautak chawun chelaltak
tuslukieb na chek chikulik take tutulo ak Santa Cruz maha tiklik take kamamal rumahre sharere nqol takawe sukil kushli sawitaq. Muchas gracias. Más tarde, una nakapirame kibishibor korbar kuk y kamalbere kamanik Deiler Ariel Kej. Más tarde, alentak kihonak asyokak sukil kuslis takaweh chawunchelar pet nupakal takaweh harub tikorik tak pambokomchi chakosak takakap harub tak tikorik pampokon pampokomchi chakosak takakap chakuy más tarde nakawana muli chakuy chapirak tak kiholak antes que nenor hariki rakwani ki kamanik nerub anchi na kusunik wachakal sunana ko kutik chihopal koh mahe nerub anchi netisunik tak wachakal. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, docentes que nos acompañan, coordinador técnico administrativo. Pues en esta tarde tengo el honor de presentar el objetivo de la actividad, pero sin antes estaba comentando pues cuántos hablan el idioma y pues solo algunos levantaron la mano, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, les pido a todos que por favor nos podamos sentar en el suelo, porque si no nos vamos a cansar de estar parados o de estar de pie. Sentémonos por favor y pongamos mucha, pero mucha atención con respecto a la actividad que vamos a dar inicio. Jere, Tizun Tacuachacán. Kanikeh Takaki, Konsunok Tacuachacán Chacuy. Jere, muy bien, excelente. Muy bien. Y por favor, guardamos silencio porque esta tarde es una gran tarde de aprendizaje. Nakacholem qib, nakatihem qib, chirwachi laqdash eqwili, chirih taqe, kinauh palil, kicholog taqe, taqe tut, majeore taqe kamam katit, in kakor chihewili. Mashtaret, wilik ya abayu. Si en este caso ya no hubiera espacio, la parte de atrás podemos pasar acá enfrente, acá hay espacio, para que todos podamos visualizar o ver la actividad. Muy bien. Más tarde, y guardamos silencio. Chakuy, makoh chokoktak. Más tarde, kapirak tak chakuy. Nakahla miship, contaremos hasta 3 y guardamos silencio. Genaj, Kiib, Ishib. Bueno, Moisharet, muy bien. Bueno, tal vez ustedes pensarán o se preguntarán, ¿verdad? Bueno, hicimos el stand, muy bien y todo, excelente, ¿verdad? Pero el objetivo principal acá de esta actividad es de que nosotros conozcamos acerca de, bueno, ¿quiénes elaboraron los stands? ¿Quiénes elaboraron el stand? Me imagino que cada uno de ustedes les dieron un tema. ¿Maje? ¿O qué tema tiene el stand de este lado, el primer stand? Chirogorar. Kamambal. Bueno, pregunto, Chabirasta Chakuy. Hawashta Kaweruan Rubanikem Hatakishun. O de ustedes, señoritas, ¿habrá alguien de ustedes que teje? ¿O conoce de? Que levante la mano yo y excelente. Awach. Mawashta. Bueno, escuchemos por favor. Muy bien, va. Decía, ¿verdad? El objetivo de esta actividad, pues, es promover el uso de la indumentaria maya pocomchi. Chiharik rahuarawili. Chi nakakuhom ruwi orwarik rukuharik ikaso. Sharela ayu. Kuk takeh itut. Aha chalik iwili. O aha chalik shalok herukabsh nong parutik ik.
Kuk take, awachak uk. Awachak uk. Awachak uk. Shnukor. Muy bien, decía, ¿verdad? Pues el objetivo de esta actividad es promover la indumentaria, ¿verdad? La indumentaria Maya Poconchi, que es en este caso, ¿cuál sería? Jóvenes, señoritas. Ah, el huipil, ¿verdad? El huipil. Repot, maje. Nakatijem, kabiraktak chakuy, escuchemos. Vamos a aprender en esta tarde qué es en sí el huipil. Chijarik rup anami pot, maje. Retakehat na atijem tak chirij nikwach intohik o tikik o puhtik ruchikik nok pot. Rekamajul kep taketu tayu inaulok tak. No sé si pueden visualizar, ahí están las señoras ubicadas en cada stand, en cada espacio, quienes ella pues expondrán, ¿verdad?, acerca de los procesos de elaboración del huipil, orejipot, maje. Toje agre en pascada takronumano atubila wechicha, kohtak paruman, kapiraktak, maje. Pues así mismo, pues les suplico a todos que pongamos mucha atención acerca del tema que abordarán pues las señoras tejedoras que nos acompañan, porque puede ser que en cualquier momento la maestra o el maestro pues les pueda pedir alguna actividad o algún trabajo acerca de, y pues a la vez ustedes se llevan un gran conocimiento acerca de este gran conocimiento ancestral pues que las tejedoras compartirán con ustedes. Muy bien, en este momento le dejamos el espacio al coordinador técnico administrativo CTA, licenciado Jorge Estuardo Paque Lázaro. Nakakanang Junk Amre y Ajabes Ma Jorge Eduardo. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos, especialmente a la directiva de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, ¿verdad? La comunidad lingüística Pocomchi, al señor director de este centro educativo, al personal docente, niños, jóvenes y señoritas, ¿verdad? Adolescentes de este centro educativo. Perdón, es que siempre vamos a escuelas, ¿verdad? También a las madres de familia que están aquí colaborando con la actividad. Traigo un saludo muy cordial de parte de la Dirección Departamental de Educación, del licenciado Aníbal Alfonso Juárez Sierra, director departamental. Quiero enfatizar que esta es una actividad que está enmarcada en la educación bilingüe intercultural, como lo es conocer nuestros idiomas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. En este caso, van a ver ustedes la elaboración del huipil, ¿verdad? Es algo artesanal que no se debe de perder en nuestra comunidad aquí en Santa Cruz, Verapaz. Ustedes jóvenes que están aquí, digamos, ¿verdad? El uniforme, por ejemplo, hablábamos con el licenciado aquí, que el uniforme, ¿verdad? Ustedes pueden venir con el uniforme de la comunidad lingüística de aquí, de la comunidad, ¿verdad? No es prohibido, ¿verdad? Sino que aquí veo que tienen algunas, entonces se puede, ¿va? El Ministerio de Educación tiene que respetar las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. Esto pues, yo quiero también aprovechar este momento porque ya van a empezar unas vacaciones de medio año, ¿verdad? Este instituto, digamos aquí en Santa Cruz, Verapaz, tiene, por decirlo así, buena reputación, tiene, por decirlo así, como
hablan bien de ustedes, digamos, hablan bien, digamos, de los alumnos y maestros y todo el entorno, la comunidad educativa, los padres de familia, la directiva de la cooperativa. Entonces, pues siéntanse honrados ustedes y sigan adelante, no se queden, digamos, en donde están, siempre traten de seguir adelante, de aprender un poco más, ¿verdad? De ser proactivos, de ser entusiastas, ser líderes o lideresas que apoyen en la educación de ustedes y en la educación de nuestro país. Entonces, felicito a la Organización de Lenguas Mayas de Guatemala en la zona de Pocom. Esta actividad espero que sea provechosa para ustedes, que de verdad no solo porque no están recibiendo clases y mejor vamos a ver sino que lo aprovechen de verdad. Aquí las señoras no han venido aquí como a hacer un teatro, sino vienen a lo que realmente es hacer un huipil. Y esos huipiles se valoran, ¿verdad? No son, ahí estaba preguntando que no son baratos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se paga el trabajo, el tiempo, la dedicación y el arte. Es un arte hacer esta clase de indumentaria de nuestra comunidad lingüística Pocomchi. Muchas gracias por el espacio, por la invitación que me han hecho. Aquí estaré viendo los estantes y acompañándoles un momento en esta tarde. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Maestaret, Yunak Nakakanán, Jumerilrek, Amalbe, Comitat. Muy bien, le damos el espacio al señor alcalde o a algún representante. Mahatawat Shalik, Maestaret. Muy bien, le damos el espacio al señor director del establecimiento. Chuach Jungamwili, Nakakanán, Jumerilre, Kamalbet, Tijimbal. Muy buena tarde. Es un honor poder compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Respetable coordinador distrital, licenciado presidente de la Academia de Lenguas Mayas, personal que lo acompaña, compañeros docentes, respetables señoras tejedoras, bienvenidas, jóvenes estudiantes. La verdad es que voy a suplicarles su silencio un momentito, por favor. Jóvenes, tengan la bondad, bajémosle, por favor. Muchas gracias. Decía, tenemos el honor y el gusto de tener en medio nuestro a la comunidad lingüística maya, Pocomchi, quienes nos traen la presentación de la tejeduría del huipil. Y qué bueno que conozcamos desde dentro de la casa los procesos, el valor que representa y que juntos podamos darle ese valor necesario y que se merece a la indumentaria y nuestra indumentaria maya Pocomchi. Así es que bienvenidos, esperemos de que lo propuesto, lo programado y los objetivos para esta tarde se logren, y vamos a suplicarle por sobre todo a ustedes jóvenes la mayor atención a esta actividad. Creo que es de suma importancia. Muchísimas gracias. Chihuas con Gamwilin, Ganawachi, Jumerilre, Kamalbe, Kamanikre, Kamola, Pocomchi. Deiler Ariel. Maestaret, Kijolak Ashokak, Utanel, Enak Iral, Wahiem Takawe. Favor, poner atención, porque hay algo importante que les quiero comentar, ¿verdad?
En estos momentos, todos los que estamos acá nos están visualizando en la página de la Comunidad Lingüística Pocomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos aquí presentes, pues los seguidores de la página de la Comunidad Lingüística Pocomchi nos están visualizando. Eje agre kaye ursukil kikush haruk achiko kilom chelok yunak chipame kul kasbilar rehi Pocomchi mola remola bayapchi rehi pashi lengapakao takratok ilawe rehi chinetak inapuka ke okpalo kanil or enlace rehi chiquita que kaskacha ni gokik parban chirilhik y kamanik wili kachir banarik. Así es, les mandamos un cordial saludo a quienes nos están visualizando en esta hermosa tarde en la página de la Comunidad Lingüística Pocomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y asimismo pues les pedimos que compartan el link o el enlace de esta transmisión para que más personas se sumen a la visualización de esta actividad. Jagre, sukilkushnista kawe haruk achikohtak aulom chalok. Mashtaret, Yunana, Oriki, Bishibok, Chirich, y Koharik, y Pot, Kemoj. Rehin, Kinchalik, Artamahun, Lokshin Tokacha, Lok, Kemehwach Pot, Wilik Nakwe, Washaki Behab. Arshin Cholek, Kemariguach, de Pot, Wilik Chiwich. De Wilik Pot, Artamahun, Rehin, Kincholer, Kemarik, Ayun Kilauta Ketut, Wilke, Bayuch, Kashalak. De que Willy kik ancha loki kamambal, kik ancha loki kimbal, kik ancha loki che, kik ancha loki kahambal, kik ancha loki kish, chik balwach kichiko. Entonces, he Willy no creo, yunak mamasta chinkiko parumanta que kamanika Willy kik utam chaloke naktir, yuna mankanta chikikem, kichitake shukun yuna mankata chikicholem guachikem. Chire tolhik no nenkachole guachikem, re chire hok mashata chacholinik nakabanam. Hekabihin, Wilik Nukamah, Imponiki sábado, un kem, porque en Kashwach no rehin in koch nupot kemo, suk nukush porque nukab nutikachan lok nupot. Muy bien, les quiero compartir de mi experiencia para elaborar mi huipil. Este es el traje típico de Tamau. A mis 8 años yo aprendí el tejido, empecé a tejer a mis 8 años. Eso no impide de que uno no puede estudiar. Uno de niña puede ir a hacer tejidos, puede generar ingreso, ayudar a la familia. Entonces, en este caso, yo tenía mis 8 años, seguía estudiando, sábado tenía tiempo y me dedicaba a hacer mi tejido. Por ejemplo, aquí las señoras nos están mostrando cómo se elabora un huipil, cuáles son los procesos. Entonces, hay un kilau ni cuache, intoquictaje que marji guachipot, jarik petim banarik, jaulikab, jaulikrosh, ni cual no tirujic, janachipot. Hay un kilau y retalil, de wilik chiwijin, repot wilik chiwij, rejachtamajun, kib sak wilik parikab y reikak pariajal. Pueden observar el huipil que yo cargo, en las 2 mangas tengo el color blanco y el centro es el color rojo. Y hay otros huipiles que solo es de un color. Si yo quiero un huipil solo blanco de colores, uno ya cambia el diseño. En este caso le vamos a dejar espacio a la señora Rosalía Asihcho. Nakakanahu me'il retutu Rosalía Asihcho. De chinakoron que chiharik take kamambalin koharik re no kintibik hanak chipot. Kalen tak chawunchelan, ashok ihol, wotake ki kamikrupe itihim alwili, wok kalen wotake reho inchopik chona reho kaore pokon de academia, pues ayu wilko yonak reho pa hanak molab de cooperativa erpignal y shokaj kemol de wili iru original. Entonces reo pues nahtir en katoka kamanik panka pankamolab para 1991 kamolki porque chiret porque mamás tan kikohwach ahawili que kakamajo hakemol take o rekap ikilokwi kre rekap ekapot
más sin ganar ta que chicana ho ereho mamasta ka orin kitoh ka chikorik. Entonces es capaz mejor chipo mola chijere ne ka peho ka or ko ayinikre y ka hawili que kemen kaan masta ka or awachi ka or más van ganar es wasta más van ganar. Entonces rumahre jare y ho ka or ka mola wili re ho ar pantina taktik re kochalikui re chipats en que ore. Entonces jare y kochalikui ar. Muy buenas tardes a todos y a todas, jóvenes estudiantes, claustro de catedráticos y también representantes de la Academia Lenguas Mayas. Pues agradecemos también a la compañera hermana que hizo la invocación. Muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotras es un honor de compartir nuestra sabiduría, nuestro trabajo que hacemos con el tejido en telar de cintura. Nosotras somos integrantes de la cooperativa Ixoca Quemol, responsabilidad limitada. Somos legalmente inscritas, somos parte de INACOP, INGECOP. Pues nosotras empezamos desde 1991. Llevamos muchísimos años, pues empezamos porque realmente nos dimos cuenta que realmente los que ganaban son los intermediarios y por eso nosotras estamos organizadas, sabemos cómo vendemos nuestros productos, analizamos los precios que tienen nuestros productos para que también valoricen el trabajo que hacemos. Y gracias también con el tejido, pues generamos ingresos económicos para nuestra familia y también para estudiar. Como decía la compañera, realmente nosotros estudiamos con nuestro tejido. Yo estudié también tejiendo y creo que es muy importante porque el tejido pues es realmente es transmitido de generación en generación. Así que es muy importante también de ver que no es folclorización. Lo que estamos aquí no es folclor, sino que realmente es valorar el trabajo que hacemos. También somos parte del Movimiento Nacional de Tejedoras en Guatemala para ver realmente cómo protegemos nuestro tejido, porque realmente nosotros miramos ahora en telas sublimados, en telas plásticas con nuestro propio diseño y eso realmente nosotros estamos en contra de esto. Entonces así que nosotros realmente es para valorizar y creo que es muy importante que ustedes pues conozcan realmente cómo es el trabajo, ¿verdad? Y es muy importante que también como tejedoras usemos lo que nosotros tejemos, no importa, porque hay algunos que son muy baratos y otros que son muy caros. Y entonces, así que nosotras aquí vamos a compartir el trabajo que hacemos y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Wilata kreha tak choline el manakokta tak parumana haulik achiki korom tak etut narguik pahkanik pahungam nok narkushik nata koja chakwen. Silencio, por favor. Si ustedes no colaboran, no comprenden es que escuchar cada señora, nosotros vamos a hacer preguntas y si ustedes no responden quiere decir que ustedes no pusieron atención, ¿verdad? Maestaret yunak nankana Kume Ilre y Kamalbere y Kamanik Deiler. Muy bien, Maestaret, en este momento pues daremos inicio ya con las exposiciones correspondientes por parte de las señoras tejedoras, pero asimismo también les pedimos que pongamos mucha atención porque en cualquier momento va a haber preguntas por parte de cada uno de ustedes, ¿verdad? De acuerdo al tema que vayan desarrollando cada una de las tejedoras. Solo que en este caso la exposición será en el idioma Pocomchi.
Ahora bien, si tienen preguntas o dudas, por favor, levantan la mano y nosotros pues les vamos a estar ayudando en la traducción de lo que las tejedoras o de las expositoras vayan a exponer en estos momentos. ¿Está claro? ¿Sakum watch? Si tienen dudas o escuchemos bien la exposición, cuando la expositora termine de exponer, pues levantamos la mano y hacemos las preguntas correspondientes del tema a exponer. Después de terminar de toda la exposición, escuchemos por favor, después de terminar la exposición, cada uno de ustedes pues va a tener la oportunidad de pasar en cada stand que ustedes pues pueden visualizar acá, ¿verdad? Y pueden hacerle preguntas a las tejedoras en cada uno de los stands que están en donde estén ubicadas. Chira orobili keholak ashokak o tijinel, lokneki kolak orik taketut o chirih y jujunchina orik jujunchi tema, wilawulik takapahkal chakuy netakinap'an maje netakinap'an wilawulik takapahkal. Loknen kushiki kotahanik chabirak tak chakuy nerup'an chinetak tikik chipan jujunchi tuslikwach kamanik chikamaj wilawulik tak nakapahkal chirih chkanok rehtalil. Chiharik rupanamik kamam'al dehikem. Kaor tichik ba sakum tak chawach nerup'an chinetak inapahkal ke. Mahe? Sakum wach? Umulik tak nakapahkal? Mashtak man, kapakin chi sakum wach. Khagre na koki gruk take ikutahanik. Así pues, en estos momentos iniciaremos con las exposiciones por parte de las tejedoras y suplicamos su fina atención. Y como había comentado, si hubiese preguntas o dudas, pues lo hacemos al finalizar la exposición de cada una de ellas. En el nicha lo cayó, tú ves Elvira Asigcho, na coronca chijarik shikanchalo. Chihuahua con Amuelie, en Orej y David Armando Hue. Kalian tak cawan celal, ahti tijinel, kalian tak kemol, kalian tak chopik nah wilik re loklah mola wili. Indiosek tak awe ha wilik tak kahayet tak pan kahakok tak pan parman ha wilik itu ha wilik tak sudah hakan calok. Besionak nan koramin ha wilik kakamam al hoch tut bes ku tak hoch kemol. Petre kache wilik kakok tunek tuncel. Ren kamanik kap nak katoka kakem re chunchel ha welik re tsolop en kaore en chalik chik re chik takai kopche welik re kachoko e ruchil re herkush en chalik re ruwa kakem en kaore re kisak chupam en chalik kakema bre takai welik en kakok ruchil ka el subil kakem en kaor Ruchili watch porque kaona korman chin kakohi ko watch kem ha weliki ka orchi che korik watch nakino kontak shikin terere chunchel kakamem al ha weliki ka en ka ane hok kacharel de takai wilish kohta ka takai ka ikatut porque chire rumay tan sah chik watch ha wili takai ki kohta ka takai ikatut khay utanak ko takai kohti kin ki an ko takai ki kamam khay wataka hatak kemol kakok watak hawlik kakemo po hawlik tinen kakem watch pues man kataw chik take hawlik take tokom po kakap rugui plástico man kakok chik porque chiretrum re kakama hawlik risin kay kahaw re kakem re kakamo po kakap iwili sharere takin qaraweh rindios takawe Muy bien, buenas tardes. Les pediríamos nuevamente que pongan atención. Acá la señora, yo creo que sí, algunos quienes hablan español, el Pocomchi, entendieron qué dijo la señora, ¿verdad? Aquí ella mostraba cada uno de los materiales
que normalmente son palos que se utilizan para hacer o para tejer, ¿verdad? Ella mencionó cada uno de los nombres en Popomchi. Esperemos que ustedes los hayan tomado en cuenta. Por ejemplo, mencionó el nombre de estos, mencionó el nombre de esta y también de estos palitos que ustedes dirían, y esos los utilizaríamos para hacer barriletes, pero no, cada uno tiene su función para hacer huipiles para que los huipiles salgan de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, acá están los materiales. Esperemos que cada uno de ustedes haya escuchado el nombre que la señora acaba de mencionar. Solo sería eso. Les dejo el espacio nuevamente. Mashtaret kabirachik hawilik kamambal no kikre ikem. Yunak nang orem mayu tu ves Sandra Elizabeth Kircho Odilia Binchok. Eja wichigil soy la esperanza popcal. Agua está jume. Kalentak ashok, kalentak kehol, kalentak tutbes, kalentak kemol. Hilkoh siwat sa kung amayu, shal kakuhtak, ahawili king kaangwi pet kakamah. Rayun to ikwi kakamah pet, rayu to kom are kakem, re kakimal. En kakoh rukush, eno king katoka khosanik, ayun kakoh kachokoy. Jere no king korhik ipot. Jere wili hinokor al nuyeta kawere hina kato Olivia Binchok inchalik artaktik. Bien, queridos jóvenes y señoritas, espero que hayan puesto atención sobre lo que expuso la señora tejedora en esta ocasión, ¿verdad? Acá nos se daba a entender que este material se llama in o wakem, ¿verdad? Esto lo hacen al iniciar a tejer algún huipil, ¿verdad? In al te ulirub inan shoorkeh itut. Dios te cawe. Kalentak ashok, hatak tijinel, kalentak hatak tutat kuaskemol, kalentak kuhtan ke tijimbalta ke jolak. Y Dios takawe rumtak shohakoktak pan cuenta ha chihuikta kayu panayhal panashilak. Dehtak chineta ken ka orawe, chiharikin ka ani hohru ikakem, pues se kachikini hinre kachino kotom miruwa inu kem, dehchinem ehik kapo, dehchinem korkiki kapot. Rere kamaki isan che wili, ehre kamaki isan no wili. Sharere, Dios takawe. Muy bien, acá voy a explicar brevemente lo que la señora nos dio a entender. El primer paso es colocar el hilo y darle cruz acá para poder armar en estos instrumentos, en estos palos. Porque sin esto nosotros no podemos realizar un huipil. Y en este caso sería para ir calando el hilo para hacer el huipil. Porque si no tenemos este palo que le llaman huaquem, no podemos avanzar con el tejido. Bueno, ¿cuántas señoritas sí saben tejer acá? Hawachki chal que me jpota yo o que me hitzillo o que me pechek, tira wihin wili quemó. De wili quemó. No saben. Entonces es importante que ustedes pongan mucha atención para qué sirve cada palo. Por ejemplo, este es el telar para ir colocando, digamos, yo meto este palo, paso de directo, ¿verdad? Entonces, al momento de sacar este palo, yo traigo el telar para poder ir ajustando y ir avanzando, ¿verdad?
Entonces, para eso sirven estos instrumentos. Gracias. Siguiente punto. En oreja yu y tut, chihuach. Yunana corema yu tut, tu Francisca y sem ruchihili tut Heidi Lucita. Naki kori chiri josiniki kem, retesjiki kem. Na kurtam na wiltu. Oh, nervio. Chapak pe. Ay, ang arak na. Alén taqtut niknimaw ko kay ahok kemol yosek niknimal ta estudiante ke bayu ayo kasi ko ahok chikhinah ko fik nikwach khosani ke nikwach ru nikwach ta qache qatilu khakema ekhina khituba qaye chiri rachine korhe ha taqirkush ha ruba ekhina qache ulik ayo ho ulik sanima khakashna ah khasik رحت مع قور معناتها اسم بكواتش مالك قاكوخ رقاكيم رينوق ان رحت بين هو نكواتش روي قابوت نقاكيمم قاكوخ رقين اشيب اون سهرو ترين تهجيشنا واتشنو رحت هولا هيك انلك قابوت بكري هو قتكاتشو كيم رش قتكاتشو لوق نقتكاتشو كيم هي نقوي مالك من 10 años نقتخ انو كير رش كوتاخ وتقين وما شرطت شوقي entonces ni mal ta que con caché que te genek negor anchene kan que es negor anchene que pot porque regule que es conchelale más o les no capot no shaho capot porque yo na que achi kwachin que cajer esta lele capot en que se lo patakna y lo pot ho que kana chima ta capot ma que lugar khair en kan que regule o sea que esta que agua que han invitar ayo ulto na en ostaqwa. Muy bien, la señora acá no podemos observar porque está muy distanciado. Acá la señora está haciendo el comienzo del hilado. Ella nos comenta que le ingredió 3 onzas de hilo para un pedazo de huipil. Como 235 enredos de hilo para hacer un pedazo de huipil. Acá ella nos comenta que está iniciando a hacer un huipil, un pedazo de huipil. Ya tiene su telar, ya tiene sus hilos, todas sus herramientas para poder avanzar con su tejido. Yunak nakilom esinikem, nikwash nok nelik genakper chipot. Pues caleta chauchelal, pues si yo sé hasta caue, shojakok tajapan cuenta, dejo cochali gartaktik, en can representar y cooperativa y shokakemol, devina no kuta mi cuache sanikem, kerkabiuna que sa sin chiquinukem, pero pet wisache ulihi, reirikushkem en kakore, yunak na chiquisa mi ulihi de risub y kakem en kakore. Después nartorik no cojo mi quemab porque maro anda chicru que cachino cojo de último nar cojo mi que sauli quemab pero an seguir pe chicno cola mi no quem de una ho chicompech de chico alambra kip chico alambra en caco no que empezaje que Dios Muy bien, la señora nos está dando a explicar cómo es terminar. Jóvenes, por favor, silencio. En este caso les voy a mostrar cómo es sacar el tejido. Por ejemplo, la señora nos indica, primero tenía este tubo,
Después, cuando el tejido ya va avanzando, entonces la señora lo que hace es cambiar todos los palos, cambiar el telar por uno más pequeño para poder sacar el tejido. Después, cuando ve ella que ya solo tiene como desde 2 dedos para poder terminar un pedazo de huipil, lo que hace es meterle estos 2 alambres para poder sacar el huipil, para que quede de esta manera, ¿verdad? Chihuach con cambuili nakakanan humehilde tutbes tu Juana que narcorik chirichtake chico. Kalentak chawonchelal tutbes habes harbulko hayo kache kakotame kakem re nukem hinde wi re nupot wilik chiwi re taktik ere kache nukemem re woruk wile chiko likayo wilikayo re shaki wilikayo re iran shush wilikayo re pehpem ka ore iho wilik chupam nupot re shaki wilik re pehpem wilik re sharo ere belkheb sorin qaan wahaq re qakem re ruk re nakhtir re taktik. Entonces sí ha wilik qakamaj wile pues kurman china qaqtam re taqeh y jerkab estudiante wilke bayo y kurman wahaq re ken aquí tejem ha wilik qakamaj hoq porque jerkab hoq tutbes porque y pone que no cree que en que caso que poten en que kem y no más que cholta entonces así porque manik tawach en que kem no que ajá huele que en cacoge hoch entonces lo magre en calle chic otro que porque en que corre tal ne cuatro camarek para que en que te que porque jerka beca kem pues irgue wutumen sharem las kan kem ho de jerka behen pues in ruk nukem nurak kisanutzaq nukoh chiwih nupot wa hawlik nukem charere tqin orawen astaqaw. Muy bien, la señora nos está explicando las figuras que tiene este pedazo de huipil. Hay diferentes figuras. Depende de una persona cómo lo quiere realizar su tejido. Acá podemos observar que tiene mariposas y tiene como un jarrillita, ¿verdad? Entonces, ella nos explica que este es el tejido antiguo y todavía se practica hoy en día. Cuando vamos al mercado no vamos a comprar un huipil porque queremos. Vamos al mercado a elegir un huipil que a nosotros nos guste, ¿verdad? Más con las señoritas, los caballeros pues casi no, pero las señoritas sí. Ah, pero tengo que combinar con este corte. No me puedo llevar un huipil rojo y un corte verde, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces también nosotros, si nos gusta huipiles tejido, es mejor aprender a tejer. ¿Por qué creen ustedes que es importante que uno haga su huipil? Ahorra dinero, ¿verdad? Porque un huipil le va a costar 1,500 a 2,000, dependiendo de las figuras o el diseño, ¿verdad? Si es un calado, pues es muy económico. Están a 100, 150, ¿verdad? Pero si es un huipil así tupido, ahí sí ya está variado los precios, ¿verdad? Buenas tardes, muy bien. Continuando con el programa, por favor, pongamos atención. Cuando yo diga tipatak, o alguien sabe qué significa tipatak. Tipatak, chaviejotak. Esperen, chaviejotak. Titsuntak, tipatak.
Titzuntak. Moshtaret. Tipatak. Tipatak. Pónganse de pie. Todos, todos, todos. Estírense. Chayup Takawi, estiren sus brazos, sus pies. Todo porque me imagino que ya se cansaron un poco de estar sentados, ¿verdad? Muy bien, estírense. Estírense. Chagosar Takagap. Levanten los brazos. Chagosar Takwachatile. Muy bien, estírense, jóvenes, muy bien. Chayup Takawi. Pongamos atención y cuando diga Chokiktak, ¿qué significa? O Chiharik Korom. Chiharik Korom. Silencio, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Tipatak. Titsuntak. Bueno, muy bien, los que se queden de pie les voy a hacer una pregunta relacionada al tema que están desarrollando, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy bien. Ah, y también de quienes estén hablando. Muy bien. Vamos a asignar acá a los compañeros para ver si hay alguien por ahí que está platicando o está conversando, para que le preguntemos acerca de algún elemento de los que están exponiendo acá las tejedoras, ¿verdad? Muy bien. Tipatak. 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 Ah, muy bien. Ustedes le tienen que dar o hacer caso a lo que yo diga, no a la seña o a la señal que haga. Va. Titsuntak. 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 Muy bien. Muy bien. Bueno, pregunta general. Kapirastak Chakuy, y pongamos atención. Kapirastak. Hello. Muy bien. Observen ahí y solo hagan la señal. Levanten la mano y señalen a su compañero o compañera que esté hablando para hacerle una. No, Pascal. Bueno, muy bien. Pongamos atención. Genaj. Kiib. Ishib. Muy bien. Va, pregunta general. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar alguna herramienta que mencionaron en la primera exposición? ¿Alguien? Pongamos atención. Si están... Ah, muy bien. Y échalo. Pase enfrente. Muy bien, apoyemos a la compañerita. ¿Y qué encha lo que? Muy bien, un aplauso a ella, un aplauso, porque se está animando a pasar. Muy bien. El palo telar. Camambal. Y... ¿Pueden ayudarla? ¿Qué instrumentos mencionaron en la primera exposición? Levante la mano y ayudemos a la... El sacar. Takap. Re takap. Bueno, más cerca, ni quién. Muy bien, ¿alguien más? Awachik. ¿Alguien? Tipatak. Tipatak, tipatak, tipatak. Tipatak sa unchelal. Mostaret. Bueno, chajosaje nastakaka. Levanten un brazo. Muy bien. Bájenlo. Muy bien. Titsuntak. Titsuntak. Bueno, Mostaret. Muy bien, muy bien. Bueno, les anticipo, ¿verdad?, de que acá mis compañeros pues van a premiar al mejor stand de cada uno de ustedes. Pero pregunto, Chiharek Mihnali Wilishki Or. Bueno, que levanten la mano, bueno, una persona para escuchar, porque si levantan bueno, si hablan todos juntos, o si todos levantan la mano, pues me va a costar. Solo uno o una persona. Chiharik Mihnali Kamam Aluli.
Awach. Chiharik Binali Kamambal Willy. ¿Quién? Chiharik Binali Kamambal Willy. Capirá. ¿Y quién, Chalo Cayo? Pase adelante. Pase acá enfrente. Un aplauso al compañerito. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Cuál es el nombre? Tejar. Re Omareta. Tejar. Chavirastak. Chibinali Willy. Telarringue. Re Omareta. Re Omareta. Jere. Re Willy Pampokom Chibinal. Kemap. Chibinal. Kemap Rubinal y Kamambal Willy. Bueno, Maestret, muy bien, ahí estamos. Bueno, por favor, pongamos atención porque voy a estar interviniendo en cada momento. Cuando cada una de las expositoras pasen, yo voy a pasar y voy a estar observándolos, porque si veo a alguien o dos o tres platicando, a él o a ella los voy a pasar acá enfrente. Muy bien, sigamos. Mashtaret en Corejo Chicayu Tutu Rosalía Sircho. Narcorom Cachiret Ahualwach y Kemarik Capot o Chiret Ahualwach Koharik Kempot. Se me olvidó. Pues Shabirak Chiktak Chiharik Takejo en Kakojre Takejo y Kakamambal Mahe Chirijo ni Kwash Kemarik Capot. Kasi wo takawilom ni kwachupan kasi ke take ko chehil akemol re kohari ko hawili ko ikakem hawili ko ka ore kapot ho kakem re esti ahwal wa china ka kohom chile lo ka ahwal wa shona or takehat awach ke qori kwam pokon o mate qori takman pokon Chile lo kahwal wa china ka kohom ho kap e kapote ho. Chahret. Awachira ro korom. Bueno, entonces ahwal wa china ka kohom porque chiret porque kap e ho no kemol es no ko ho chi ka lokom ho kapot kap mare ta kemo. Awachi ka or kap e pisam. Re ahkai, re take empresa, rum chiret porque huili kisak, así voy a kayem arma, Entonces korman la manguaj no que me podin, nermanchin en pakakuk take buchihil. Ahwal wowach porque chiret porque hanah wo kaor re chinen kakob isah, o kaor kakamah, nen kakoh kakamah hawili ken kaan ho kemol. Entonces korman achina kakohombre hawili wo que caso. En Dios que cap y tijembal Willy, en que llevo cap china costa caso, porque Willy pech no recap no o artigenel man costa chiquija o maquieta cap que china cacojo me casó. Entonces ahora no es pero hay un porque en Willow hinche a cojón caso. Entonces a Walwatch ves que manetan sa chikwatch a Willy cojo que gustan chalo que está que y mamá ta que caken take kashikin haken porque rewili makotare ka or la hebha on 31 años katokan chalo rewili nahtir chalo entonces rumahre korman china ka kohon wat a wili ka or e kaso na ka kohon bueno entonces la importancia de usar nuestro tejido o nuestro trabajo es que es para valorizar lo que es nuestro trabajo. No somos artesanos, sino que somos artistas. ¿Por qué somos artistas? Porque nosotros creamos que realmente lo que miramos, lo que hay en nuestro tejido. Por ejemplo, ahorita, la compañera que enseñó los dibujos o los diseños, esos son los antiguos, lo que nos enseñaron nuestras abuelas. Pero ahora las compañeras tejedoras, ellas crean lo que ven. Por ejemplo, ya hacen, tal vez ya hacen perro de otra forma,
que los gatos de otra forma, los pavorreales que ven, pero entonces ellas siempre van innovando, pero no hay un dibujo, no hay un patrón que ellas están como copiando, sino que realmente ellas lo hacen, lo crean desde el corazón y desde la cabeza. Entonces son realmente artistas. Y yo estaba preguntando hace un momento, ¿por qué es importante por qué tenemos que usar nuestro tejido? Ahora, ¿quién me puede responder por qué es importante que tenemos que usar nuestro tejido? ¿Por qué es importante? Sí, díganlo. ¿Cómo? Para valorizar, para que nosotras también, porque lo que decían las compañeras, nosotras tejemos porque es parte de la generación de ingresos económicos. Y entonces por eso también tejemos, y cuando nosotros vamos a ir a comprar nuestro huipil de telas, ¿a quién estamos como enriqueciendo? Las empresas, las que tienen, porque son máquinas que hacen. Entonces por eso somos parte de la actividad económica del país, no solo nada más de Tactic, no solo es de Santa Cruz, no solo es de Cobán, sino que es a nivel nacional. Por eso es muy importante valorizar nuestro trabajo y que realmente somos unas artistas, las compañeras son artistas. ¿Por qué? Porque ellas lo crean. No es que ellas solo nada más lo van a ir, digamos así, voy a ir a copiar y a ver cómo lo hago, sino que ellas son las que nacen desde su corazón. Y por eso también cada palo, el huipil tiene corazón, tiene todo lo que ustedes miran, ¿verdad? El huaquem, si no, digamos, es como su comida, como lo hacemos nosotros. Y además de eso, el huipil tiene todo lo que nosotros, la energía que nosotros le transmitimos cuando nosotros tejemos. Y por eso es muy importante que nosotros vamos a valorizar y que no vamos a perder. Si ustedes, digamos, algunas señoritas o jóvenes varones que también pueden tejer, no solo las mujeres, porque hay algunas que también aprenden a tejer. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que lo que estamos haciendo ahorita, y que gracias también a la Academia Lenguas Mayas y también por abrir este espacio, el instituto, porque nosotros venimos a compartir el trabajo que hacemos. Y yo creo que eso es lo más importante para que ustedes conozcan también. Y muchísimas gracias. Kapirachti shikurke tutu Rosalía. Yunak nendicha lokuk tutbes María Elena Pop. Awach patut. Kalentak chawunchilal ikholak ashokak niknimali iwilkata kayo chirilari krih nik chirtsehtkhik aha wilik enkakamaneh ihoh pangkapat rehoh ma'shata wilkoh chkhere pangkapat nok rehoh nsakek pues piet enkane kakamah rehpa me kakosina enkakohlah chunchel aha wilik enkah chipa me kapat ikore enuh kisah chokano nakatik an kakem chikapat erwi kakori kapo enkatsak akhwal wach chide takihat hataki ashokak pues mat kishik tak cherkoharik aha ulek kakemohpot kap enepot wilehen pues iwle sharuk chinakap shnitsak re wilehen kamaneh wachnipat nitsak enepot tehnikoh niknimal takihat ashok pues enak ashtak wachikimoh pues ner an chine na tekhik takawe aha ulek irtikhilkhik taki ikem aha ulek enkan wokap take enik nimal iqasqacha take tut shichalik chirkuh talhik nikwach en kakamaneh pangkapat ho khishok ayo wilkoh chirkuh talhik ha ulek en kakamaneh chipame kapat chireh chine ingwe ekr loqel ekakamah ho khishok mang kasuk wo take kapot kaye wo take loqel ekakamah ulek pech nokre take Syakhe master tsakil ikapot nengke orkeh pero rehoh mang kasuk tak kayet taki ertsakil ikapot truno ke de erpanare ke kapot pues asyik worban un worban tiempo worah mah konawa awilom nawa erimri hokhon chichekoh na kokhon chiwach ikapot dari tikhibuleh nak orbal inkana wa chikkhung am
Fuerte los aplausos, por favor. La señora nos comenta que ella primero hace los quehaceres de la casa. Es más, cuando es madre, tiene que darle de comer a los hijos, tiene que hacer todos los trabajos de la casa. Después se dedica a hacer su tejido. Valoremos nuestro traje típico, nuestra indumentaria maya. Eso tenemos que seguir. No podemos dejar algo que nos han dejado nuestros abuelos, ¿verdad? Hay que seguir practicando. Por ejemplo, las jovencitas que no saben tejer, no cuesta aprender, solo es de dedicarse tiempo. Por ejemplo, si yo quiero aprender, lo puedo hacer porque quiero, ¿verdad? Es como ir a estudiar. Si uno está obligado a estudiar, no aprende, ¿verdad? Lo mismo pasa con los tejidos. Uno se tiene que dedicar a su tejido. Es muy importante observar a las señoras cómo realizan, cómo ellas pueden tener un ingreso extra. En este caso, le hago el llamado a los jóvenes de primero básico. Tienen 5 minutos para observar a las señoras pasar en cada stand, para ir a observar qué es lo que está haciendo cada señora. Y los de segundo básico vamos a iniciar de este lado. Solo tenemos 5 minutos. Por favor, pónganse de pie y pasemos en cada stand. Primero básico de este lado, segundo básico de este lado. Por favor, en orden. Tercero básico, ¿dónde están los de tercero básico? Por favor, que vayan a hacer cola, ya les van a dar refacción. Primero básico ya dieron el recorrido, ¿verdad? Y segundo básico. Después le corresponde a los de tercero básico. Pueden pasar en cada uno de los stands que están ubicados en el corredor. En el primer stand, pues ahí ustedes, jóvenes estudiantes, pueden visualizar neta que nahuiloar, neta que nayehurestal, ajá, iroor, panpet, utpal o panpet stand, iroor, kamamal. Derep inal, de pet, utpal o pet stand. Kamam al reta que kamam al kikohari krehkem
lere inkuthik chpam ipet estando pet kutpal kamampal nerban chinetak tikik nenik takawilaw make parukap kutpal opan en el segundo stand irokor rein rewake mingi ar nerban chinetak tikik neta kinabaka kita ketut ar seh chiret takake negicho perbehel takawe hukun chikutpal kamanik nerban chinetak tikik ar chulinel Paroshi or tercer stand Rujoshik on Rujoshik kem Arreta que tú ten que chopro behela westak Iniquach Rujilhik Rujoshik Genokem Chirik take y Kamamal Parukah Iror o parukah utpal iror figuras de takechiko nerban chinetak tikuk taketut netak kinabakar ke take nikwashil ke bukun chikamanik le chiret take ne ki qor takawe ene otak inatikh netak inatikh takholak ishokak le nikwashil ke take ihukun chikamanik paruak utpalo pa en el stand número 6 se habla sobre la importancia del uso y valorización de la indumentaria maya pokomchi. Nerban chinetak tikikar netak kinamwil kuhun chikamanik iholak ashokak. Rug chikiwili kachi kaponik rug kushiski kwach ikamanik katiusak takawe harub tak wilkat chikashilak harub hok kachikok kilom chanok pangkul kaspiral Rey pokomchi mola mayapchi repashi. Con esta presentación de stands que se está llevando a cabo en estos momentos, pues pueden apreciar, ¿verdad, estimados estudiantes, de los procesos de la elaboración de un tejido, en donde están ubicadas pues cada una de las tejedoras, en donde ustedes pues pueden hacerles preguntas acerca de cada tema o del tema que está presente en cada stand. Es importante conocer e identificar cuáles son los procesos que se llevan a cabo para aprender a tejer o para elaborar un tejido o en este caso un huipil. Pueden visualizar en cada uno de los stands, ahí están las tejedoras, las artistas del pueblo Pokomchi, quienes ellas pues tienen todo el conocimiento ancestral acerca del tema. Pueden consultarles para que ustedes también conozcan y aprendan aspectos básicos acerca del tejido o de la indumentaria maya Pokomchi. Con esto pues vamos ya cerrando la actividad con broche de oro. Les solicitamos por favor que después de visualizar o visitar cada stand, regresemos a los lugares respectivos, a nuestros lugares, para el cierre de la actividad. En Kaptajá, Takrumana, Tobila, Huechacuy, Chinetak, Tisutenik, Panaya, Ruki, Wili, Nakakolam, Chicuach y Kamanik. Muy bien. Si ya terminaron de visualizar los stands, por favor, les suplicamos pasar en medio o en los espacios en donde estaban ubicados para dar ya pues con el cierre de este evento. Y nos ubicamos en los lugares correspondientes. Netak titsunik chakuy. Netak titsunik Ruki Willy nakakolam chikruki kamanik. Muy bien.
Khekrek ihulak asyokak ang kapakatak rinmala topila wes chakuy ikentak panayaap titsunok tak pangsayaap. Ruk iwilik asya kaponik ruk ikamanik wili. Suplicamos por favor ubicarse en sus respectivos lugares. Hitak panayaap chakuy. Ruk iwilik asya chikatsapamach ikamanik. Kapakatak rinmala topila wes. Pues hacer la cola respectiva. Los demás, por favor, ubicarse en sus lugares. Titsuntak chakuy. Muy bien, mientras están disfrutando de la refacción, les suplicamos por favor ubicarse en sus espacios. Agradezco a quienes ya atendieron al llamado. Gracias, jovencitos y jovencitas. Gracias por su colaboración. Ubiquémonos en nuestros lugares. Muy bien. Muy bien, regresemos a nuestros lugares. Con sotinoktak pangkayaab chakuy. Sentémonos con sunoktak o titsuntak. Mashtaret. Titsuntak iholak asyokak. Muy bien, jóvenes, por favor. Muy bien. Ubíquense en sus lugares.
Mashtaret yunek naka kohlam wachruki y tzaparik y Jacamaj. Silencio, por favor, jóvenes. Le dejo el espacio a nuestra señora Porfidia Mo. Nancananjume ilre tu Porfidia. Katiyoshenta kahapa wana nas kachika geochigre nakakola naka katsapami ikakamah ihewohatak kukasokak kukaholak ayusat wiitak pangkayahal take ikamalu takakuhtunel itak irehaw ma Ricardo ayus wiikin Diosre sohiye pariman Wili take akamanom reka warik makasat ko takwach nakachup ko takwach wilik dak pariman reka mangkatit reka mo wilik bermas sik pangki ko sur kororir binal wilke nak take ko holak ko asok si kilo kahning na pangkina cah bukhari wiling ke natake mas kamir tawat cakuy takamak pero yo nakakolak sik panganak ik narkamani waketaka ahtiginel ayo porque nakipakalki ke haruk maha chikrek achir wanik yonak pantak tihinwal ohak tanaklokwati holoklacha esklal kikowil kansil watakaywichi shakulik chirihiki kamak intios kek achiwo chikuksam Mare mampit naktir kiyek makurban tareru kuna kasakam kuna kasikim ka tuy pote kita ke kakeni kita ke ikatut kaha naktir kiyek kutaktik kino kalok kapot intio se kahayo na se kultikulke takachokien chit akarik takikuk asyok intio se kaha kitihek ayonak nakasapame kakamahre loklak kahso kakal Reolok lah resil tasah resil kakenel kacuail intios relolak kahakat siya kakawil siya kansil tiba me khomak ilwilik satanak kheo wilik wajik sanik yo kirkuh tuhi ketake halakon mahre wilik keh konchelal ayo nakitehen wanakke take kuk holak kuk asyok porque reh konchelal wilik ayo narukinak kamanik ayo itikinik pet manakatehen kawe manakat pakare kakaw take kamakati sakari kikana kono manetuong kiyek chokek korik saksi choki wasa kamakati dmuk na chiktakek perwilken kuk pangkayakal pangkasilag sa tew sa kusiko chiktakek kuchikoh kiwiram ajikoh kilom ikung kiyaw chokansel Wilayah jana cepat kumakil wilik, entio syekh awelok lah kahso kakal, entio syekh awelok lah resil tasah, entio syekh awelok inel kacuail, saya kikawil saya kansil, harum tak kuk akhlak kuk asak ciwi kayu, harum tak kahtikinel ciwi kayu, caku susah kok kekam, icayewo, riman ikinohwal, makisah cik, makicahmik, rekitsin raktire pakahaweken raktire pakahawe mam loklah kahto kekal khale kahale awe ekena wok rekena ab wiliken wilimam aswal kaswal sakom khale chachi khale chawach loklah raswal tew meskeko ke ab awe koina wisun kaswal loklah tew wilah ken tios khale awe Loklah resil tasah intios khale awek kata kajor kau ilago ka awas kina takawe kuna uspun harum isusoh kayo os khale ka khale caci cawaj kau ini mah loklah resil kakenel kacu ail wilik en
que te lejo kawachin kahapachin kahapawachin Dios jale chachi jale chawach tilo jale tash que na wokre que na kankaso ka al Dios en Dios mam jale tak chachi chay tak chokowi chay tak cho ansil chakustata na holoklal chakotlal parcha sa kong kibirik takikus kachak siwi kayo kharo take os jale ka jale mira ahpakta na kayo ikakarwal ikawarik chinchal milik-en nahikat kimikat ishimikat kahamikat hoomikat wakimikat wukumikat wasakimikat welahemikat lahemikat hunlahikat kamlahikat loklah oslahikat Diyos halehaw Bashtaret Yonanan Kanam y Juncambre, coordinador de programa Deiler Kej. خير إن قد يصير تقوي شونشلال خرو شغلوا تقشلو شبابي كل قسمنا له بقومشي مولا ما يمشي باشيل إن قد يصير تقوي خرو بتقشبان compartir el link o el enlace rechik ita kay kaskacha shok kilo mahe kherka shkorrik pan partik iko parputik ikamanekuli rahwanik ikamanekuli shpahikuk takachchuninel rechire takachcholinel o ne takachtirinel iskina o iskitijej o kina sinok chirij takenikwach into ik on pa logik wach genokem o kherka qaorpal rutik ik genokem mahe de kahwanik shubana yu rechire keshkina berchi harik ta kamam al ko harik nikwach rutikik or khoskhik ta i hono kem ruk inhik chunchel ta ke iruk amikem tere kahwanik or res kahwanik shuban choch ihuli rumagaren qad yusakh ta kawech chonchelal kharu ta shawil kharu ta shaban compartir enlace mahe qad yusakh ta kawe sokil kushis ta kawe perminale pokomchi mola bre mola mayapchir pashil muy buenas tardes a todos quienes nos están visualizando o de quienes nos visualizaron durante toda esta tarde en la transmisión del evento denominado o llamado Festival Artístico Minumentaria Pocomchi, llevado a cabo y desarrollado por la Comunidad Lingüística Pocomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Les agradecemos a todos quienes nos visualizaron, compartieron el enlace en la visualización de esta actividad que se llevó a cabo acá en el Instituto por Cooperativa del municipio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, y agradeciendo a todos que en la próxima ocasión pues nos visualicen en más eventos que se vayan a desarrollar por parte de la Comunidad Lingüística Pocomchi. Sokil Kushlis, Agüestac.